Bueno, hoy nos vamos a referir a las medidas de seguridad que tenemos que adoptar en los comedores y merenderos, ¿no? Pero antes de empezar con el tema en sí, quiero destacar esta imagen que encontré en internet. Ahí está el origen de la misma. Me parece muy bonita y muy apropiada para las tareas comunitarias, ¿no? Muy expresiva. Y resulta que esto es fundamental, porque nosotros podemos leer, por ejemplo, en todos los textos religiosos, que el poder de Dios está en la gente, particularmente en la que no tiene eso que llamamos poder. Y la democracia pretende también lo mismo, reconocer el poder de la gente. Entonces, ¿qué pasa? Que la cosa no marcha como todos quisiéramos. Simplemente que cuando hablamos de gente, no hablamos de uno por uno, hablamos de gente, de todos en conjunto. Y cuando nos juntamos, entonces surge el poder. Poder mejorar, poder vivir mejor, poder estar sanos, poder superarnos, poder ayudar al que necesita, poder crecer cada uno. Pero todo esto es posible solamente desde la unión. Esa unión no es fácil, justamente por la tendencia que tenemos a vivir solos, por el hecho de pretender salvarnos de a uno, por egoísmos puros. Entonces, mis felicitaciones a todos ustedes, el agradecimiento por el ejemplo que nos brindan y espero que alguna vez podamos conocernos y compartir con todos juntos. Bueno, con el mensaje que vamos a dar, ¿qué es lo que pretendemos? Resguardar la salud tanto de los cocineros y demás participantes de los merenderos, como evitar que sean transmisores involuntarios de enfermedades a los concurrentes. Es decir, que son dos objetivos claros y de mucha importancia. Esto está referido a todas las enfermedades, no solo al COVID. En realidad, el COVID está demostrado que no se transmite por los alimentos, pero sí se transmite por la superficie donde se elaboran los alimentos o donde se los sirve. Entonces, hay que tener particular cuidado, pero sirve también para otras enfermedades. Así que a prestar atención, y esto les va a quedar a ustedes porque son muchos consejos y tal vez ustedes lo puedan aprovechar después en una segunda mirada y registrando los datos, ¿no? En primer lugar, todas las personas que concurren a los merenderos deben estar sanas, es decir, exentos de síntomas, tanto uno mismo como observando a los compañeros si alguno de ellos tiene alguno de estos problemas. Se recomienda por precaución que no concurran mayores de 60 años que tengan problemas de salud. Por supuesto, esto es para las enfermedades como el COVID, pero después no hay ningún problema. Entonces, es necesario que ante la aparición de alguno de esos casos sospechosos, tengamos en el centro un contacto fluido con el CAP de la zona. Hay que utilizar siempre vestimenta limpia y exclusiva. Esto significa que deberíamos tener una suerte de equipo propio para cambiarnos y empezar la tarea. Es decir, exclusiva. Pero puede ser también una ropa de calle que la dejemos ahí o inclusive un guardapolvo para ponernos para evitar el contacto, traer gérmenes o al revés, distribuirlos nosotros, ¿no? Esa vestimenta tiene que incluir un tapaboca y una cofia o gorro, especialmente en las personas que tienen
el pelo largo, ¿no? Hay que lavarse las manos con agua y jabón antes y después de cada tarea. Y también cada vez que realicemos alguna actividad fuera de la cocina. Podemos, por ejemplo, ir al baño o ir a traer algo. Siempre es conveniente tomar la precaución de lavarse las manos. Y secarse con toallas de papel descartables. Esto, insisto con esto, y por eso he puesto una transparencia específica para ello, porque lo que parece un gasto es una muy buena inversión, porque resulta que de esta manera se evitan transmitir enfermedades. ¿Por qué? Porque si no tenemos que usar toallas o trapitos limpios para secarnos y eso puede transformarse en un transmisor de enfermedades. También sabemos que no tenemos que saludarnos con besos, abrazos, ni dándonos la mano. Hay que mantener el distanciamiento social entre los compañeros y entre los concurrentes. Esto es algo que va contra nuestra propia manera de ser y tenemos esa tendencia de hacer estos saludos. Nos cuesta no hacerlo, pero lamentablemente es para protegernos a nosotros mismos y proteger a los otros. Hay que utilizar vasos y el mate personal, es decir, que cada uno tenga su propio mate y lo utilice de manera personal. Lo mismo con los vasos y otros utensilios de cocina que podamos usar mientras estamos trabajando. Al ingreso tanto de los salones como de la cocina, tiene que haber un trapo húmedo con lavandina para que nos limpiemos la suela de los zapatos cuando ingresamos. Ya sabemos que el virus es pesado, cae al piso y en el piso lo podemos recoger y trasladarlo a nuestro lugar de trabajo. Aquí tenemos el guardapolvo que le hablábamos, un guardapolvo limpio, que puede estar colgado en un sector que tendríamos que tener destinado para ese cambio de ropa, ¿no es cierto? O simplemente para colocarnos encima de la ropa de calle el guardapolvo. Tenemos que evitar también el contacto directo con los distribuidores, particularmente con el chofer o transportista. Y no es que tengamos nada y que esto sea xenofóbico, sino que se ha demostrado epidemiológicamente que los choferes son los más afectados, los más propensos a contraer el COVID y a trasladarlo a otros lugares. Entonces, lamentablemente, el chofer constituye una profesión de riesgo y por ese motivo hay que tener el cuidado de no mantener contacto directo con él. También con los transportistas, ¿no es cierto? Manteniendo la distancia social que corresponde. Todos los insumos que ingresan deben ser lavados previamente para luego almacenarlos. Las verduras, por ejemplo, tienen que ser enjuagadas, lavadas y sometidas a un paso con agua con lavandina diluida y almacenadas recién así. Lo mismo puede suceder con botellas o recipientes como los sachets de leche, por ejemplo. Y hay que tirar de inmediato los envoltorios que pueden traer. Por ejemplo, a lo mejor viene una bolsita de cartón o de papel o una caja de cartón. Eso hay que retirarlo de inmediato y desecharlo. Las superficies, como habíamos dicho, son los lugares donde suelen quedar los virus. Esas superficies tienen que ser limpiadas permanentemente con agua con lavandina. Lo mismo con los armarios donde se guardan los alimentos. Periódicamente, con una periodicidad que va a depender del grado de movimiento que tienen, hay que sacar las cosas que hay en los estantes, limpiarlos, pasarle un poco de lavandina y volver a guardar. Hay 4 elementos que no pueden faltar y que le pongo esta imagen con los 4 para que ustedes se acuerden que son 4
y cuando se olviden de alguno, hagan el esfuerzo por acordarse. Una es la lavandina común, la diluida, no es necesario que sea concentrada. Otro es el papel descartable, el otro es el alcohol en gel y el otro es el jabón líquido. Con respecto a la lavandina, les recuerdo que es simplemente cloro diluido. Pueden ahorrar mucho dinero con el tema de la lavandina si consiguen comprar el cloro que se utiliza para las piletas de natación, que resulta mucho más barato diluirlo antes que comprar la lavandina envasada o en el súper. Tienen que conocer, eso sí, la concentración que tiene el cloro y la concentración que tiene la lavandina. Alguna persona experta en esto lo puede realizar. En cuanto al jabón líquido, es una costumbre que hemos incluido en esta pandemia. El jabón en pastilla, el jabón en pan, puede quedar gérmenes en el mismo. Es útil cuando uno se lava y se enjuaga, pero es conveniente, pero puede estar sucio. Por ejemplo, si nosotros se cae al piso, vamos a ver que pueden quedar rastros de alguna basurita que estaba en el piso pegado al jabón. Entonces es más recomendable el jabón líquido que no tiene esa posibilidad. Entonces repetimos, no puede faltar la lavandina, el papel descartable, el alcohol en gel y el jabón líquido. Hay que mantener la higiene de los picaportes y de las manijitas de los cajones. En ella hay que pasar permanentemente el trapito con lavandina. Todos estos cuidados hay que tenerlo especialmente cuando cambiamos de turno, que tiene que quedar todo limpio y en orden. Y no se olviden que hay que ventilar muy bien todos los ambientes. Bueno, algunas recomendaciones para el comedor. Tienen que entrar solamente las personas necesarias, es decir, evitar acompañantes, evitar gente que se quede, organizar los horarios de retiro de los alimentos o de ingesta, particularmente si el lugar es pequeño o la concurrencia es grande. Tenemos que organizarnos en turno, por lo tanto. Y no se olviden de respetar las distancias. En el salón comedor también no permitir el ingreso de personas con síntomas de COVID. Lamentablemente, es una pena, pero si aparece una persona con síntomas de COVID, no podemos hacer que poner en riesgo al resto de los concurrentes. Y ahí la importancia del contacto directo con el CAPS. Y por último, una recomendación con respecto al alcohol. Tiene que estar fuera del alcance de los niños, porque su ingesta puede ser peligrosa. Se utilizan alcoholes, hay alcoholes en el comercio que son aptos para el consumo. Por ejemplo, los alcoholes que tienen las bebidas alcohólicas, ¿no es cierto? Pero hay otros que son los que se utilizan con otros fines, por ejemplo, para desinfectar, que inclusive pueden llegar a producir intoxicaciones muy serias, ceguera y hasta la muerte. Entonces, lejos del alcance de los niños porque es peligroso la ingestión. Y por supuesto, lejos del fuego. Hemos visto personalmente accidentes muy serios con esto. Bueno, espero que continúen con su hermosa tarea y que algún día, como les decía al principio, pueda participar de alguna reunión con ustedes. Muchas gracias.